En un minuto arrancamos, doctora. Perfecto, perfecto. Yo planeé una charla de más o menos 35 minutos para dejar espacio de preguntas y propondría las preguntas al final. ¿Está bien con el formato de, pues, del seminario? Así es. Perfecto, sí. Perfecto. Porque es que a veces cuando uno permite preguntas todo el tiempo puede llegar a demorar, a extenderse demasiado. Entonces, mejor al final. De aquí nos pusimos de acuerdo en eso. Este programa de nosotros tiene 15 años, ¿no? Y pues hemos presentado mucha gente de la política, de la academia, de distintos aspectos, distintos ambientes. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, suena súper interesante. A mí estas cosas de divulgación científica me parecen súper importantes. Entonces realmente estoy feliz de estar acá en el programa. Sí. Bueno, arranquemos. Perfecto. Yo voy a subir acá un poquito el computador. Manuel, listo. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Esta es una nueva cita con la educación y la cultura, y en este caso con la genética social. Les saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos constantemente con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Infonorte, la Floretería Pistilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. Nuestra actividad de hoy es la sesión virtual y la conferencia número 7 de 2021. Es también nuestra sesión número 295 en los 14 años y más de 10 meses de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Dentro de 2 meses cumplimos el aniversario número 15 del 5 a las 5 y tenemos previstas algunas realizaciones. Editaremos 2 libros más para llegar a la cifra de 12 en nuestra muestra editorial. Iniciaremos además diversas actividades académicas que permitan mostrar nuestras fortalezas regionales. También pensamos desarrollar más actividades culturales, empezando por los conciertos de todo género de música. En lo que respecta a la música clásica, este año honraremos las memorias de Beethoven y Mozart en los 250 y 225 años de las fechas de su natalicio, respectivamente. Les informo que nuestra fundación abrió un canal de YouTube y allí ya están los archivos de grabación de las últimas 12 actividades que hemos desarrollado. Ahora quedará más fácil cualquier consulta. Nuestros próximos eventos académicos son el martes 16 de marzo. E insisto en martes porque generalmente nos reunimos los viernes. La próxima reunión es el martes 16 de marzo. Iniciaremos nuestras sesiones de música clásica con la presentación del ingeniero Jaime Barajas León y su conferencia en los 250 años del natalicio de Beethoven. El viernes 26 de marzo, el alcalde del municipio de Arboledas, doctor Wilmer Dalos, y parte de su gabinete presentarán la conferencia Arboledas, Nuevo Polo de Desarrollo Regional. Después viene la Semana Santa. El lunes 5 de abril presentaremos al doctor Antonio José Lizarazo Campo, presidente de la Corte Constitucional, quien dictará la conferencia La acción de inconstitucionalidad como derecho político de los ciudadanos. En la tarde de hoy, en el mes de la mujer, la conferencista es la doctora Natacha Ivonne Bloch Morel y su conferencia La genética del comportamiento social. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, con maestría en biodiversidad y evolución del Instituto Nacional Agropecuario de París, PhD en genética evolutiva de la Universidad de Chicago, en la cual desarrolló una investigación sobre los cambios genéticos y bioquímicos que cambian la visión en diferentes especies de aves y cómo se relacionan estas diferencias con sus preferencias
de apareamiento. Tiene también un postdoctorado en la Universidad de Londres con una investigación sobre los genes que se activan en el cerebro cuando se perciben estímulos sociales, particularmente aquellos pertinentes al apareamiento. Actualmente es profesora del Departamento de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes de Bogotá, en donde trabaja en entender los genes que participan en regular el comportamiento social y los desórdenes comportamentales. Trabaja con guppies para entender los fundamentos del control comportamental y en proyectos para modificar genes asociados con Parkinson y con estrés postraumático para entender mejor las causas y posibles tratamientos de esos desórdenes. Al final de la presentación, la doctora Natacha responderá gustosa las preguntas concretas que tenga el auditorio y que lleguen por el chat. Siga, por favor, doctora Natacha. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues antes que nada me gustaría agradecerles muchísimo la invitación a ser parte de este programa, sobre todo un programa que tiene un componente tan variado desde música, política y ciencia. Y me encanta poder venir a hablarles un poquito de ciencia hoy, hablarles un poquito de genética. Eso sí, no quiero que nadie se preocupe, vamos a hablar del tema en un lenguaje que cualquiera puede entender. Y me gustaría pues que todos supieran un poco de cómo nos acercamos a esta área de investigación de la genética comportamental, cómo podemos aprender de nuestro propio comportamiento utilizando pececitos como estos guppies de los que vamos a hablar hoy. Y pues espero que se gocen muchísimo la charla de hoy. Como les dijo Patrocinio, yo soy profesora de la Universidad de los Andes en el Departamento de Ingeniería Biomédica y pues mi programa general de investigación pretende entender esos genes que se prenden y se apagan en el cerebro que hacen que podamos producir los comportamientos sociales, que podamos interpretar estímulos sociales y también entender cómo estos genes pueden llegar a funcionar de maneras inusuales en desórdenes como por ejemplo el desorden en el espectro autista o el estrés postraumático, en otro tipo de desórdenes comportamentales. Entonces es de esta manera, investigando estos pececitos, que también pretendemos entender nuestro propio comportamiento y tratar de poner nuestro granito de arena a solucionar problemas como lo son los desórdenes comportamentales en humanos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, vamos a empezar de ceros, vamos a empezar desde el puro principio y les voy a explicar por qué yo estudio los genes del cerebro, cuál es la conexión entre la genética y el comportamiento. Y esta conexión se da porque pues cuando nosotros, todo el comportamiento social está desencadenado por estímulos. Los estímulos en el caso del comportamiento social, pues son otras personas, en el caso de los humanos o en el caso de los animales, son otros animales de la misma especie. Y estos estímulos deben ser interpretados de una manera muy precisa. Si ustedes, por ejemplo, piensan en estas caras que ven en esta diapositiva, pues todas estas son caras, en el caso particular de esta imagen son caras de la misma persona, pero estas caras todas transmiten emociones muy diferentes. Entonces nuestro cerebro tiene que ser capaz de interpretar de una manera muy fina los estímulos sociales que le llegan para de esa manera poder ajustar nuestro comportamiento. Nosotros no vamos a reaccionar de la misma manera a una persona que tiene una cara feliz o a una persona que tiene una cara brava o a una persona que tiene una cara amenazadora o triste o emocionada. Todo esto va a generar un comportamiento diferente en nosotros. Entonces es muy importante que el cerebro, con esta cantidad limitada de neuronas que tiene, pueda interpretar estos estímulos de una manera muy fina y poder ajustar el comportamiento de una manera acorde a todos estos comportamientos sociales que está percibiendo. Y toda esta actividad, todo este procesamiento de los estímulos y toda la producción de comportamiento se da con cambios en la actividad neuronal del cerebro. Es decir, que las neuronas
se van a estar prendiendo y apagando, y dependiendo qué neuronas se van a prender en las diferentes partes del cerebro, en qué momento se prenden, en qué combinación, pues esto va a determinar cuál es la interpretación de este estímulo, cuáles son pues digamos que las actividades cognitivas que el estímulo va a prender y apagar, y finalmente cuál es el comportamiento que se va a producir por causa de este estímulo. Y toda esta actividad neuronal, es decir, qué neuronas se van a prender y se van a apagar, es desencadenada por genes que se prenden y se apagan en cada neurona. Entonces, así es que podemos conectar la genética, es decir, esta actividad de genes y esta dinámica de genes que se prenden y se apagan en las diferentes neuronas, así es que la podemos conectar con el comportamiento, porque es precisamente esta actividad neuronal que desencadena, esta actividad de genética que desencadena la actividad neuronal que controla todo el comportamiento. Nosotros en ciencia, digamos que el término científico o técnico para esta actividad genética es actividad neurogenómica. Esta palabra pues quiere decir, neuro es en el cerebro, en el sistema nervioso, y genómica se refiere a cuando es la actividad de muchísimos genes al mismo tiempo. Entonces, eso es exactamente en lo que yo me enfoco. Yo me enfoco en entender la actividad neurogenómica que se da en diferentes contextos sociales para poder controlar nuestro comportamiento. Obviamente, esto tiene unas limitaciones importantes cuando se trata de estudiarlo en humanos, porque pues en humanos tenemos la capacidad de leer el genoma. Seguramente muchos de ustedes han pues leído que se encontró un gen en humanos que controla para alguna enfermedad, o de pronto han leído sobre diferentes exámenes de diagnóstico que permiten saber si tenemos una variante de un gen que confiere una enfermedad o no. Entonces, en humanos somos perfectamente capaces de leer la secuencia de esos genes, pero esta actividad cerebral de la que yo les acabo de hablar, esta actividad genética, neurogenómica, que controla qué neuronas se prenden y se apagan, esto es muy dinámico y se hace al mismo tiempo de una manera muy rápida cuando estamos percibiendo un estímulo. Entonces esto pues es muy limitante, esto no lo podemos estudiar en humanos. Estos fenómenos tan dinámicos y tan inmediatos, pues no podemos estudiarlos en humanos porque implicaría un procedimiento muy invasivo para saber qué está pasando en el cerebro de un humano en tiempo real cuando está percibiendo un estímulo. Por eso es que, al igual que en otras áreas de la ciencia, en otras muchas áreas de la ciencia, nosotros dependemos de modelos animales para poder entender cómo funcionan estos fenómenos. Según la ciencia que uno haga, según el enfoque que uno le dé a su investigación, tenemos disponibles muchos modelos animales, pues que las diferentes áreas de la ciencia escogen según las ventajas que van a tener para las preguntas que uno tenga en particular. En el caso de mi investigación, como yo trabajo en comportamiento social, pues escogí una especie de animales que tienen un comportamiento social no solamente complejo e interesante, sino también que sea posible de interpretar en el laboratorio. Es decir, que estos animales tienen unas señales sociales que nosotros sabemos cómo interpretar. Y estos animalitos se llaman guppies. Ellos son unos pececitos de agua dulce. Son originarios o endémicos de la isla de Trinidad. Y en esta especie, los machos tienen esos colores anaranjados y negros como el que vemos ahí, y son más pequeñitos que las hembras, que por el contrario no tienen ningún color. Ellas no tienen ningún tipo de patrón de color en el cuerpo, y son mucho más grandes porque esta especie de peces son vivíparos. Ellos no ponen huevos, sino que tienen embarazos así como los humanos, y ellos pues dan a luz pececitos ya que están terminados de formar, y por eso es que las hembras son de un tamaño mucho más grande. Igual cuando estoy hablando de grande, es que las hembras tienen más o menos 4 centímetros de largo y los machos pueden tener más o menos entre 2 y 3 centímetros. Entonces siguen siendo animalitos bastante pequeños. Se encuentran en Colombia. Ellos, pues hay bastante debate si fueron introducidos originalmente hace unos 30, 40 años, o si en la frontera con Venezuela hay poblaciones endémicas de esta especie. Pero en este momento, actualmente, son pececitos que podemos encontrar
en bastantes ríos, en bastantes lagos a lo largo de Colombia y en bastantes ambientes artificiales, es decir, tanques de piscicultura o lagos hasta en canchas de golf. Si alguno de ustedes juega golf, estoy segura que lo último que se les ocurrió es asomarse en ese lago a mirar qué había en los laguitos del campo de golf, pero resulta que en muchos de estos lagos terminan habiendo guppies y se volvieron aún más comunes porque esta es la especie que se empezó a usar cuando hubo brotes de dengue, de zika, de chikungunya, porque se comen las larvas de los mosquitos que transfieren esta enfermedad. Entonces estos pececitos empezaron a ser liberados en muchos cuerpos de agua, en albercas grandes de los pueblos, en cualquier cuerpo de agua estancada, los empezaron a liberar para hacer este control de vectores que transmitían estas enfermedades. Y eso pues para mí es muy bueno porque tengo acceso a muchas poblaciones de estos pececitos a lo largo y ancho del país, y pues su pequeño tamaño, su fácil reproducción y lo mucho que sabemos de cómo criarlos, pues hace que sean bastante manejables en el laboratorio. Podemos tenerlos en el laboratorio, en peceras que son relativamente pequeñas, no requiere unas instalaciones excesivamente sofisticadas, y por eso es que son pues un buen sistema de estudio en el que yo he decidido enfocarme. Los guppies originalmente, como para retroceder y contarles un poquito de la historia de esta especie, de por qué, digamos, se volvieron famosos en el mundo científico, ellos, como les decía, son originarios de Trinidad, de esta isla del Caribe, y se volvieron un modelo por excelencia de estudio para la historia natural, para las personas que estudian selección sexual, que tratan de entender la comunicación animal, que tratan de entender cómo es que evoluciona esa selección de las hembras a los machos, porque estos animalitos se encuentran en Trinidad en unas quebradas que se ven como esta foto, y en esa foto, pues uno, si la mira rápido, uno ve una quebrada que está separada por una pequeña cascada, pero resulta que en aguas abajo y aguas arriba tenemos unas poblaciones que tienen unas presiones completamente diferentes, porque aguas abajo hay bastantes predadores de guppies, hay otras especies de peces que se comen a los guppies, mientras que arriba de la cascada estas especies no pueden dar el brinco para pasar como esa cascadita que se ve ahí. Entonces los guppies que se encuentran aguas arriba crecen en poblaciones que son relativamente libres de predación. Y eso lo que ha hecho, el hecho de que no haya predadores que ven a estos guppies y que estén pendientes de comérselos, ha hecho que los machos en estas poblaciones se vuelvan súper coloridos, se vuelvan súper llamativos, porque resulta que esos colores que tienen los machos de los guppies hace que sean atractivos para las hembras. Entre más coloridos, entre más área y más intenso sea el color, más atractivos van a ser para las hembras. Pero cuando hay muchos predadores, estos guppies no se pueden dar el lujo de volverse súper coloridos, porque entonces los predadores también los van a ver y se los van a comer más. Entonces, en ambas poblaciones, aguas arriba y aguas abajo, los guppies han encontrado un balance diferente entre el color y el éxito sexual, en donde aguas arriba, donde no hay predadores, pues se han vuelto súper coloridos, porque no tienen que sacrificar ser llamativos para las hembras para poder sobrevivir, mientras que aguas abajo, los guppies son machos, son muchísimo más monotonales, tienen unos colores mucho menos llamativos y menos área de su cuerpo está cubierta por color, porque ellos sí tienen que tener muy en cuenta la cantidad de predadores que hay, y entonces no, si son muy llamativos no sobreviven. Entonces en estas poblaciones le han dado prioridad a su supervivencia y no a ser atractivos para las hembras. Entonces vemos que hay variación en el color entre las poblaciones aguas arriba y aguas abajo. Y lo que es realmente interesante y que hizo estos guppies un modelo por excelencia de estudio en Trinidad durante más de 100 años, es que las preferencias de las hembras también varían en función del color de los machos en ambos tipos de poblaciones. Entonces, en las poblaciones aguas arriba, donde los machos son súper coloridos, las hembras son sumamente selectivas y prefieren los machos que son coloridos. Mientras que aguas abajo, donde los machos son mucho más neutros, tienen muchos menos colores, las hembras tienen una preferencia menos fuerte por los machos coloridos y son menos selectivas, es decir, que ellas no van a, casi que se aparean en función de la frecuencia de encuentro y no porque seleccionen
al macho que les guste más o menos. Entonces, esto es un modelo muy bonito en donde tenemos una correlación entre el color de los machos y el color y las preferencias de las hembras por esos colores que varía según si son poblaciones aguas arriba o aguas abajo de los ríos. Y resulta que en Trinidad, pues hay bastantes cuerpos de agua. Aquí les estoy mostrando un mapa súper sencillo que subestima mucho la complejidad de este sistema fluvial, pero es para mostrarles que en muchas poblaciones, en muchos ríos que tienen este tipo de barreras, este tipo de cascadas, se ha repetido ese patrón, donde las hembras de poblaciones donde los machos son coloridos prefieren los machos coloridos, y aguas abajo, donde los machos son menos coloridos, las hembras también han perdido esta preferencia por el color. Entonces, el hecho de que ocurra una y otra vez nos indica que esto no es una coincidencia, que esto realmente es un patrón evolutivo, es algo que sucede frecuentemente en la naturaleza y sobre todo que conecta, que hay una conexión real entre el color de los machos y la preferencia de las hembras por esos colores. Y eso ha, pues, digamos que desencadenado muchísima investigación para tratar de entender cuáles son los factores que conectan eso. Y pues también en mi caso nos ha permitido utilizar el hecho de que haya esta conexión entre el color de los machos y la preferencia de las hembras para estudiar el comportamiento de estos animalitos en el laboratorio. Esto pues tiene muchas ventajas porque pues yo puedo traer al laboratorio guppies de poblaciones en donde las hembras tienen preferencias por el color y los machos tienen colores fuertes, y la variación de los machos me permite a mí saber exactamente qué tipo de macho le estoy presentando a la hembra. Entonces, si yo quiero hacer un experimento en donde le muestro a la hembra un macho súper sexy, yo sé que tengo que seleccionar el macho que esté entre los más coloridos de la población. Si por el contrario le quiero mostrar a la hembra un macho que no sea tan atractivo, yo sé que tengo que seleccionar un macho que no sea muy colorido. Entonces esto me permite de cierta manera hablar guppy y controlar el contexto social en el que estoy poniendo estos animalitos en el laboratorio. Además, pues la variación de preferencia de las hembras nos permite estudiar el comportamiento de apareamiento en hembras que son súper selectivas versus hembras que no son selectivas, y mirar qué es lo que cambia en el cerebro de una hembra que selecciona mucho a sus machos versus una hembra que no selecciona muchísimo a sus machos. Entonces, lo primero que empecé a hacer yo cuando estaba en Londres, como les dijo Patrocinio, yo pasé 5 años en Londres investigando, pues empezando a investigar qué pasaba en el cerebro de estos animalitos cuando estaban seleccionando su pareja. Pues la primera pregunta que se nos ocurrió fue si estamos comparando las hembras que seleccionan a los machos basados en color, o sea, las que son muy selectivas y solo se van con los machos muy coloridos, y las comparamos con las hembras que no seleccionan mucho, que son como pues relativamente no selectivas y que no tienen esa preferencia por el color de los machos. La primera cosa que tenemos que preguntarnos es si ambos tipos de hembras están percibiendo el color de la misma manera. De pronto las hembras que no seleccionan a los machos en función del color es porque ellas perciben el color diferente, de pronto algo como equivalente a pensar en el daltonismo humano. De pronto si ellas no ven el color de la misma manera, pues esto puede llegar a estar causando que estas hembras no estén seleccionando los machos que son más coloridos y que pues estemos viendo estos efectos en la selectividad de los machos. Entonces nuestra primera pregunta fue si las hembras de ambos tipos de población veían el color de la misma manera. Y pues esto lo hice con unos colaboradores en Estocolmo, que son las personas de la foto de la esquina, y ellos tienen poblaciones en el laboratorio que tienen preferencias en donde las hembras son muy selectivas, y tienen poblaciones en el laboratorio traídas de poblaciones donde las hembras no son selectivas. Entonces esto nos permitía en un ambiente controlado hacer experimentos para investigar la causa de estas diferencias. Aquí lo que les estoy mostrando es un videito que es, yo creo que ligeramente hipnotizador, que se llama un experimento de respuesta optomotora. Y esto es una palabra muy complicada simplemente para describir un experimento en donde usamos un instinto que tienen los pececitos de seguir las rayas que se muevan alrededor de su acuario. Entonces lo que ustedes están viendo ahí es un par de guppies que están en un acuario redondo, y alrededor de ese acuario se pone una superficie que tiene bandas de color.
Y estas bandas de color, pues como ustedes ven ahí van rotando, las bandas de color que son la parte oscura de esa imagen van rotando alrededor del acuario. Entonces, si los peces pueden ver estas bandas de color, ¿qué hacen? Las siguen. Si los pececitos en cambio se quedan quietos, quiere decir que no están percibiendo las bandas de color, entonces por eso es que no están nadando. Entonces el movimiento de los peces siguiendo estas bandas de color es lo que nos indica si las ven o no las ven. Entonces lo que uno hace es que pone bandas rojas de diferentes intensidades, primero la que es muy intensa y luego va bajando, y en el punto en que ellos ya dejan de nadar con las bandas rojas, uno dice, bueno, pues entonces el rojo lo perciben hasta este punto. Después uno cambia al azul y entonces empieza también a cambiarle la intensidad al azul hasta el punto en que ellos dejan de nadar con la banda y uno infiere que pues ya no están percibiendo las bandas de color azul. Y uno hace esto con el rojo, con el amarillo, con el azul, con el verde, como con todos los colores diferentes, y ahí puede comparar qué tanto están viendo el color las hembras que seleccionan versus las hembras que no seleccionan a sus machos. Y lo que encontramos es que esta no era la respuesta. Entonces, pues las personas que hicieron estos experimentos, los estudiantes que estuvieron ahí horas en el laboratorio, mirando en qué momento los pececitos dejaban de seguir estas líneas de color, se dieron cuenta que las hembras de ambas poblaciones, las que seleccionaban a sus machos y las que no seleccionaban a sus machos en función del color, percibían el color de la misma manera. Entonces, esto lo que nos indica es que las diferencias que vemos en la selectividad de estas hembras por el color de los machos, pues no está en el ojo, sino que está en el cerebro. Ellas ven el color de la misma manera. Lo que pasa es que hay algo mucho más complejo en los procesos del cerebro de ambos tipos de hembras que hace que las unas prefieran los machos con color y las otras no prefieran los machos con color. Entonces, nuestra siguiente pregunta, pues porque nosotros creo que nuestra labor de científicos nunca para en donde nosotros respondemos una pregunta y eso solo hace que se generen otras 5. Entonces nuestra siguiente pregunta se volvió, bueno, pues si no es el color, entonces, ¿qué es lo que está cambiando en el cerebro de estas hembras que hace que las unas seleccionen a sus machos y las otras no los seleccionen? Y sobre todo, pues yo también tenía otra pregunta de, para las que sí seleccionan, pues, ¿cuál es la diferencia cuando veo un macho que sí le gusta y cuando veo un macho que no le gusta tanto? Cuando veo un macho que es como de colores más neutros, que no es tan sexy. Yo quiero saber qué es lo que pasa en el cerebro de una hembra cuando veo un macho que es colorido versus un macho que no es colorido. Entonces, para entender esta serie de preguntas, hicimos un experimento pues bastante grande, pero que tenía 3 condiciones experimentales principales. Es decir, que pusimos a las hembras en 3 tipos de condiciones diferentes. Ahora les explico el resto de la diapositiva, pero vamos empezando despacito. En la primera condición experimental, nuestras hembras estaban en un acuario separado por un vidrio para que únicamente pudieran ver a un macho que es atractivo. Es decir, escogimos los machos más coloridos de la población y pusimos a algunas hembras para que pudieran ver al macho atractivo. En la otra condición experimental, las hembras estaban enfrente a un macho que no era atractivo, es decir, que tenía colores bien feitos, que no era muy colorido. Y en una tercera condición experimental, esto es un control, pusimos a una hembra con otra hembra, como para poder saber qué pasa en el cerebro de una hembra que simplemente está con otro individuo en el acuario, porque tenemos que poder controlar la diferencia de qué es lo que pasa cuando es un contexto de apareamiento y qué es lo que pasa cuando simplemente están enfrente a otro pescado. Entonces teníamos estas condiciones experimentales, estos 3 tratamientos, y esto lo hicimos en hembras que tenían una preferencia importante o que seleccionaban sus machos basados en color, que son estas que aquí llamamos de cerebro grande, porque esto se los cuento después porque es algo muy interesante. Resulta que las hembras que seleccionan a sus machos también tienen el cerebro muchísimo más grande. Y lo repetimos, estas 3 condiciones también las repetimos en las hembras que tienen el cerebro pequeño, que son las que no seleccionan a sus machos. Ellas son las que no les importa si los machos tienen muchos colores o no. ¿Qué hicimos? Las dejamos 10 minutos cada una en su, pues, evaluando a su respectiva pareja, ya sea un macho atractivo, un macho no atractivo o otra hembra. Y luego nos enfocamos en mirar la actividad genética de 2 partes del cerebro. La primera parte del cerebro que ven ahí está en amarillo, ese se llama el tectum óptico y es como el equivalente de la corteza visual
de los peces y ahí es donde ellos procesan como la información visual que viene del ojo. Entonces se va a hacer como una interpretación de todas esas señales visuales que vienen del ojo. Y también nos enfocamos en mirar qué estaba pasando en términos de actividad genética en esa zona en rojo, que es el telencéfalo, y esa es la zona del cerebro de los peces donde se toman las decisiones. Es decir, que toma toda esa información visual que viene del tectum óptico y toma decisiones de si se aparea, de si no se aparea, de si se va a reproducir, no se va a reproducir, de si sale corriendo o se queda quieta o si va a mirar más. Todas esas decisiones se toman en el telencéfalo en los peces. Entonces, básicamente, teníamos estos peces, estas pececitas hembras, guppies, que estaban expuestas a diferentes tipos de machos o a otra hembra, y miramos la actividad en dos partes del cerebro que hacen parte pues, de la interpretación de esa información visual. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues la primera pregunta que hicimos fue esa pregunta que les estaba comentando yo ahora, de si nos enfocamos en una hembra que sí tiene una preferencia, que sí le gustan los machos con más colores, ¿qué es lo que cambia en el cerebro de esa hembra cuando ella ve un pez que sí le gusta versus un pez que no le gusta? Entonces, esa es la primera pregunta que tratamos de responder. Y para eso, como les digo, nos enfocamos en esas hembras que tienen preferencias claras, que tienen el cerebro grande, y comparamos qué es lo que pasa en el cerebro cuando ven un macho atractivo versus un macho no atractivo. Para darles una referencia, en el cerebro hay más o menos 20.000 genes que están prendidos en todo momento. De esos 20.000 genes, aquí porque no me está, esta diapositiva me está funcionando como mal la animación, entonces la voy a poner toda antes de terminar de hablar. Entonces, de esos 20.000 genes que vimos que están todo el tiempo pues prendidos en el tectum óptico y también en el telencéfalo, lo que vimos es que 193 genes, de esos 20.000, solamente 193 están prendidos de una manera diferente en una hembra que está viendo un macho colorido versus un macho no colorido. ¿Qué pasa? Esos 193 genes como que se prenden cuando la hembra que tiene una preferencia, la hembra que le gustan los machos coloridos, está viendo un macho colorido que le parece atractivo, y se les baja, o sea, tienen un patrón contrario de expresión cuando están viendo un macho no atractivo o una hembra. Es decir, que para ellas ver un macho feo o ver otra hembra en un contexto social cualquiera, fuera del apareamiento, es la misma cosa en términos de esos 193 genes. Ellos tienen como lo que llamamos en genética un patrón de expresión único cuando las hembras que tienen preferencia por los machos coloridos están enfrente a un macho que les parece sexy. ¿Qué es lo que pasa en el telencéfalo? En el telencéfalo vemos el mismo tipo de patrón genético, pero esta vez con solo 106 genes. Solamente hay 106 genes que son diferentes entre la hembra que está mirando un macho atractivo y la hembra que está mirando un macho no atractivo. Lo curioso de esos 106 genes en el telencéfalo es que cuando miramos qué pasa con esos genes en una hembra de cerebro pequeño, que les recuerdo son esas hembras que no son selectivas, que no les importa si el macho tiene color o no, esos genes en esas hembras no están haciendo nada. Están apagados independiente de si la hembra está mirando un macho de diferentes niveles de atractividad o si está mirando una hembra. Estos genes como que no están involucrados en la evaluación de un macho en una hembra que no es selectiva. ¿Eso qué nos está diciendo? Acuérdense que el telencéfalo es como ese centro de decisiones del cerebro de los guppies. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que lo que sea que estén haciendo esos 106 genes en las hembras que seleccionan, eso no está ocurriendo en las hembras que no seleccionan. Es decir, que estos 106 genes son probablemente los que están encargados de una u otra manera en iniciar ese proceso de selectividad que tienen esas hembras que sí seleccionan a sus machos. Algo está ocurriendo con esos 106 genes que únicamente ocurre en las hembras que seleccionan a sus machos, entonces por eso pensamos que es muy probable que estos genes sean los que controlan ese proceso de selección. ¿Qué más podemos hacer con estos genes? Pues ya les dije que tenemos más o menos 20.000 genes prendidos, y de esos 20.000 genes que están prendidos, 193 en el tectum óptico y 106 en el telencéfalo se están prendiendo de una manera diferente cuando una hembra ve un macho que le gusta versus un macho que no le gusta. Pero la genética es mucho más compleja que eso. Entonces nosotros seguimos, después de haber identificado estos genes,
publicamos el artículo, dijimos, miren, encontramos todos estos genes que hacen parte de diferentes rutas biológicas que nos indican qué está pasando en el cerebro de una hembra cuando está cogiendo su macho. Pero después lo quisimos llevar más allá. Quisimos mirar los 20.000 genes como un conjunto para tratar de entender esa complejidad que existe en esas redes que tiene el cerebro para pues, procesar los estímulos y producir el comportamiento. Y para eso usamos unos modelos que se llaman redes de coexpresión. Y les voy a comparar con algo que estoy segura que absolutamente todos los que están conectados a este seminario saben qué es, y es Facebook. Se los voy a comparar a Facebook para que ustedes entiendan en qué se basan estos modelos matemáticos que son bastante complejos, pero van a ver que si ustedes lo piensan en términos de Facebook, ya no se les van a hacer tan extraños y tan foráneos. Estos modelos básicamente nos describen la relación que hay entre esos 20.000 genes que están prendidos en cada parte del cerebro en el momento en que nosotros medimos o secuenciamos esa expresión de genes. En estas redes se ven como este diagrama que ustedes ven ahí en la pantalla. Esto nos va a identificar de la misma manera que una red social en Facebook nos va a identificar genes como este que está aquí en la mitad, que es un gen que está conectado con muchos otros genes, que en genética el hecho de que esté muy conectado, eso nos indica que probablemente es un gen que controla a muchos otros genes, es decir, que cuando este se prende, va a controlar si todos estos que están acá conectados se van a prender con él o se van a apagar cuando él se prenda. De la misma manera que una persona en Facebook que tiene muchísimos amigos, cuando pone algo en su Facebook hay un montón de gente que reacciona porque él tiene conexiones con muchísimas otras personas. Entonces esto es de la misma manera, esto nos indica que genes son centrales. En inglés esto se llaman hub genes porque así como un aeropuerto es un hub, estos son hub genes porque son muy centrales en la red de los genes. También nos va a indicar, estas redes de coexpresión nos van a ayudar a identificar los genes que son muy periféricos, es decir, genes que al contrario no van a tener un rol importante controlando a otros genes. Entonces nos dice, bueno, no le gaste tanto tiempo tratando de entenderlo porque probablemente no es un gen crítico que ayuda a controlar el comportamiento. Y nos ayuda también, si ven que ahí hay unos puntos que están más oscuritos, entonces nos ayuda a tratar de entender en dónde en la red están esos genes que yo identifiqué antes como genes importantes. Entonces me va a decir si esos genes que yo identifiqué están todos junticos en un solo grupo, como estos genes de acá que están más oscuros, o si están regados por toda la red y no tienen nada que ver el uno con el otro. Nos va a ayudar a saber si estos genes son genes centrales en el control de las demás redes génicas, o si por el contrario son genes que son controlados por otros genes, pero no tienen un rol crucial controlando la expresión del cerebro. Entonces, estas redes son unas herramientas sumamente útiles, sobre todo en animales como el guppy, en donde no tenemos todo ese conocimiento de qué hacen todos los genes como en el humano. Entonces, nos ayuda como a ponerle sentido y ponerle estructura a esa cantidad de información que tenemos cuando pues, secuenciamos 20.000 genes en cada tejido. Lo que hicimos pues con estas redes, esto nos ayudó a identificar efectivamente partes de nos ayudó a entender que todos los genes que habíamos encontrado antes, esos 193 genes en el tectum óptico y los 106 genes en el telencéfalo que habíamos encontrado, no estaban distribuidos de una manera azarosa por toda la red. Encontramos que efectivamente hacen parte de grupos discretos dentro de la red, como si habláramos de Facebook una vez más, como que hacen parte de diferentes parches de amigos. No todos están en el mismo, están como en 4 o 5 parches, pero están agrupados en partes de la red que son muy fáciles de identificar. Y además vemos algunos de estos genes que se perfilan como controladores del comportamiento. Entonces vemos unos de estos genes que se prenden, por ejemplo, cuando una hembra está viendo un macho atractivo y hace que se prendan como otros 30 genes que están conectados a él. Y vemos que cuando una hembra está con otra hembra, es decir, que no está evaluando un macho, todo ese grupo de genes está apagado. Entonces empezamos a identificar genes que decimos, uy, de pronto este gen es el que controla la cosa, entonces vale la pena estudiarlo más. Y ahora pues estamos en el proceso de diseñar experimentos en el laboratorio para poder precisamente
investigar más a fondo qué es lo que hacen esos genes que se perfilan dentro de nuestro análisis como los genes que controlan el comportamiento de apareamiento. Y esto es un momento maravilloso para empezar a hacer este tipo de experimentos y empezar a hacer este tipo de preguntas, porque si pensamos en la genética, desde el momento en que yo empecé a estudiar genética, yo estudié en los Andes, yo arranqué a estudiar en el 99, que pues dentro de la escala no es tanto tiempo, pero pues hace ya 20 años, cuando yo empecé a estudiar genética, la genética era una ciencia de observación, era una ciencia de estudio. Nosotros amplificábamos genes, tratábamos de aprender de ellos, de entender qué era la información que estaba codificada en esos genes. Cuando trabajábamos en evolución, tratábamos de ver cómo esos genes cambiaban en diferentes especies para tratar de entender la historia de esos genes, pero básicamente los leíamos y los estudiamos. Desde hace ya un par de décadas, o incluso menos, desde hace por ahí unos 10, 12 años, la genética se volvió también una ciencia de manipulación. Tecnologías como CRISPR, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de CRISPR porque el año pasado las dos científicas que muy oportunamente para el mes de la mujer y de la mujer en ciencia, son dos científicas mujeres, son Jennifer Doudna y Émile Carpentier, se ganaron el premio Nobel por haber descubierto cómo utilizar la tecnología de CRISPR para hacer lo que se llama edición génica, es decir, que podemos reescribir nuestro genoma. Podemos apagar genes, podemos prenderlos más de lo que se prenden normalmente, podemos cambiarles una letra, es decir, que podemos cambiar una mutación si pensamos que esa mutación está generando una enfermedad. Entonces, esta ha sido realmente una era en que la genética ha pasado de ser una ciencia de lectura a ser una ciencia de edición y de escritura, digámoslo así. Esto tiene pues obviamente un potencial gigantesco cuando se trata de curar enfermedades en medicina, pues porque si tenemos enfermedades genéticas que están causadas por un cambio en nuestro material genético que no debería estar allí, pues podemos entrar a reescribirlo y corregirlo y poner el gen normal y arreglar el problema. Pero también tiene un potencial enorme en investigación porque nos permite prender y apagar genes de manera a poder estudiarlos. Es decir, que si yo sospecho que hay un gen en particular que es el que está controlando el comportamiento de apareamiento en estos guppies, yo puedo jugar a apagar ese gen y ver qué pasa. Ver si las hembras pierden esa preferencia de apareamiento, ver si las hembras dejan de buscar a los machos cuando yo apago ese gen, y de esta manera puedo confirmar mis sospechas de que el gen está a cargo del comportamiento de apareamiento en los guppies. Esto también pues tiene un potencial muy grande en desórdenes como los que les estaba mencionando, por ejemplo, el desorden en el espectro autista, porque muchos de los genes que identificamos, de esos 193 genes que les conté en el tectum óptico y los 106 genes que identificamos en el telencéfalo, encontramos bastantes genes que han sido asociados en humanos con el desarrollo de desórdenes en el espectro autista. Entonces podemos llegar a manipular estos genes en los peces, que es un sistema que nos permite hacer estas manipulaciones de una manera segura, e investigar más a fondo cuál es el rol de esos genes en el comportamiento social. Y de esta manera pues podríamos esclarecer cómo es que estos genes pueden contribuir a diferentes síntomas de los desórdenes en el espectro autista. Por ejemplo, si vemos que apagamos un gen y estos guppies que son naturalmente muy sociables se nos vuelven asociales, es decir, que dejan de preferir estar en grupo, pues podemos concluir que ese gen tiene un rol muy importante en modular o en controlar las preferencias sociales y seguramente en causar estos síntomas de ansiedad social que vemos en los niños que tienen pues desórdenes en el espectro autista. Para eso lo que estamos desarrollando es pues estamos desarrollando vehículos que nos permitan hacer CRISPR en el cerebro de estas pececitas para pues confirmar la función de muchos de estos genes que identificamos haciendo estos estudios de neurogenómica. Es decir, que la neurogenómica nos permite, a través del estudio de los patrones y de la información de miles de genes, identificar candidatos para después entrar con CRISPR a mirarlos uno por uno y mirar qué es lo que están haciendo. Obviamente con esto pues tenemos que seleccionar los genes con mucho cuidado porque esto es un trabajo muy duro y pues
bastante costoso, entonces pues no podemos estarlo haciendo para cientos de genes. Entonces aquí pues el análisis de estos datos de neurogenómica con muchos modelos matemáticos, como las redes de coexpresión, pues nos permite seleccionar esos genes con muchísimo cuidado. ¿Y qué más estamos haciendo? ¿Se acuerdan que yo les conté que en el laboratorio nos dimos cuenta que resulta que es que las hembras que tienen el cerebro muy grande, y en los guppies tener el cerebro muy grande significa que son más inteligentes? Eso ya se confirmó en el laboratorio, se hizo un montón de experimentos y nos dimos cuenta que las capacidades cognitivas de las hembras con cerebro grande efectivamente son superiores, pues no solamente de las hembras y los machos que tienen el cerebro más grande, efectivamente tienen capacidades cognitivas muy superiores a los que tienen el cerebro pequeño. Y pues en el laboratorio nos dimos cuenta que había curiosamente una relación entre las capacidades cognitivas de estos animalitos y su comportamiento de apareamiento. Es decir, que las hembras que eran más inteligentes seleccionaban más a los machos y estaban en poblaciones donde los machos tenían estos rasgos de color y estos rasgos nupciales muchísimo más desarrollados. Yo soy bióloga por formación y a mí cada vez que me dicen que algo nuevo surgió en el laboratorio, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿será que esto es en el laboratorio porque algo pasó en el acuario de esos peces? ¿O será que esto es un fenómeno natural? Y entender si es un fenómeno que ocurre en la naturaleza, pues es sumamente importante porque nos estaría indicando que las capacidades cognitivas efectivamente tienen un rol importante en cómo manejamos nuestro comportamiento social, en cómo se define nuestro comportamiento social, o por lo menos en los peces esta relación sería cierta. Entonces, lo que hemos hecho con mis estudiantes es, desde que yo llegué a los Andes, yo llegué más o menos hace 2 años largos, es irnos por todo Colombia, aprovechar que en Colombia, como yo les decía, hay muchas poblaciones de guppies que nadie ha estudiado porque todo el mundo se ha enfocado en Trinidad. Entonces nos fuimos buscando poblaciones de guppies en quebradas, en ríos, en lagunas, en campos de golf, en albercas grandes, en piscícolas abandonadas. Hemos ido a un sinfín de poblaciones a lo largo y ancho del país, incluyendo en los alrededores de Bucaramanga, porque hay muchos guppies en la región. Y estamos haciendo un proyecto muy grande para mirar cómo varía el color de los machos, si efectivamente vemos que hay poblaciones con machos más sexys o más coloridos que otras, y si esto se correlaciona con el tamaño del cerebro de estos peces, como lo vemos en el laboratorio. Entonces, pues básicamente estaríamos buscando una relación entre el color de los machos, qué tan bonitos son, el tamaño del cerebro en las poblaciones naturales, y en un futuro ojalá podamos pues tomar muestras de algunas de esas poblaciones, traerlos al laboratorio y mirar si efectivamente las hembras tienen diferentes comportamientos de selección de machos. Esto no lo hicimos de primerazo porque estos experimentos tienen que ser en un ambiente controlado y pues son mucho más complejos, y pues con el tema del COVID las salidas se han limitado mucho. Entonces por ahora el proyecto está enfocándose en el color de los machos y el tamaño del cerebro de las hembras. Para eso mis estudiantes han disectado más de 400 cerebros de guppies que se ven como esta imagen que ven acá. Entonces aquí pues ya no les estoy mostrando como una tomografía reconstruida, sino la foto de un cerebro como tal. Esto acá adelante es el telencéfalo, vemos aquí el tectum óptico, este lóbulo que vemos aquí atrásito es el cerebelo, la médula, pues en este ángulo esos son las únicas regiones que podemos ver. Entonces estamos haciendo disección de un montón de cerebros, mirando cómo cambian en las diferentes poblaciones y también mirando si el tamaño total del cerebro cambia o si resulta que están cambiando ciertas regiones que nos hagan sospechar que unos guppies de ciertas poblaciones tengan capacidades visuales más desarrolladas o que tengan capacidades de localización más desarrolladas, dependiendo de pues, la parte del cerebro que vemos que está creciendo de una manera desproporcionada. Y bueno, con eso les dejo una pequeña diapositiva de pues, mi grupo de investigación. Pues nosotros yo trabajo con un montón de estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado, que pues creo que es uno de los grandes placeres y una de las grandes felicidades de ser docente, es pues tener la oportunidad de hacer investigación, que es lo que me gusta, junto con un montón de estudiantes motivados que quieren aprender y pues enseñarles a través de proyectos de investigación. Es realmente una gran felicidad. Y como les conté, pues hacemos proyectos de campo, hacemos proyectos de laboratorio.
Y pues con eso me gustaría dejarlos y pues abrir sobre todo el espacio para cualquier pregunta que puedan tener sobre lo que les acabo de contar o sobre cualquier otra cosa que me quieran preguntar. Muy bien, doctora. Sorprendido, pues, el nivel que ha manejado usted en esta conferencia. Creo que esto le sirve mucho a la formación de los investigadores y de los profesores universitarios. Espero pues que ello esté a tono con lo que ellos están pensando. Llegaron unas preguntas. El profesor Alberto Sarmiento Castro dice, la contaminación en todos los niveles de la naturaleza, el calentamiento global, tendencia de la alta temperatura y los cambios climáticos no alteran los elementos genéticos de los peces o de los animales. Muchas gracias por esa pregunta. Es una excelente pregunta y sobre todo muy relevante a lo que está ocurriendo hoy en día en todo sentido pues en Colombia y en el mundo. Digamos que la contaminación podría afectar el material genético de dos maneras. Cuando hay contaminación con agentes mutagénicos, o sea, ciertos químicos que contaminan los ríos, por ejemplo, esto puede afectar el material genético, pero también lo puede hacer, como muy pertinentemente lo mencionó, con el cambio de condiciones climáticas. Es decir, que cuando tenemos un calentamiento global, vemos que está cambiando la temperatura de los ríos, está cambiando la temperatura de los cuerpos de agua, también está cambiando la estacionalidad, es decir, que ya no es predecible cuándo van a haber crecientes, cuando no hay crecientes, todo está súper exagerado, cuando hay crecientes son unas inundaciones descomunales y cuando hay sequías son sequías que duran mucho tiempo. Esto lo que hace es que nos selecciona individuos que tengan una cierta carga genética que les permita sobrevivir a estos ambientes extremos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que están predominando especies que tienen una ventaja para sobrevivir a estas condiciones extremas. En el caso de los guppies, ellos son unos de ellos. Estos animalitos son sumamente resistentes a cambios de condiciones y los han incluso encontrado en termas en Tabio, en cuevas que están en oscuridad completa, los han encontrado en ambientes congelados, o sea, son sumamente versátiles y adaptables. Entonces sí, la respuesta es que sí, la contaminación y el cambio de condiciones nos está cambiando no solamente la diversidad que hay en los sistemas, sino también directamente el material genético de los organismos. En peces, por ejemplo, algo que ocurre mucho es que el teflón de las ollas, y esto es un ejemplo de muchos, el teflón de las ollas, cuando llega por contaminación a los cuerpos de agua, esteriliza a las hembras de muchas especies de peces. Entonces hay muchas especies que se están viendo amenazadas y están viendo sus números reducidos significativamente porque con esta contaminación no se pueden reproducir. Es más, fue la razón por la que empezaron a investigar si el teflón era tan sano para los humanos como pensábamos y se dieron cuenta que efectivamente también tiene unos efectos fuertísimos en la esterilidad de los hombres. Entonces, pues esto es uno de muchos ejemplos de contaminantes que han cambiado la supervivencia de los peces en ríos y en lagunas. Bueno, el profesor Oscar Aldana pregunta, ¿cuál es la correlación que existe entre los genes de selección de pareja, el éxito reproductivo y la supervivencia en las zonas de alta depredación? Uy, ojalá pudiera responder esa pregunta. Creo que para eso nos falta, como le decía, confirmar que efectivamente los genes que encontramos están haciendo lo que creemos que están haciendo. Entonces, una vez que tengamos como la confirmación que llamamos funcional de esos genes que son los que son más importantes, podemos entrar a mirar cómo están variando esos genes en las poblaciones naturales, cómo están cambiando de las poblaciones de aguas arriba, que son de baja predación, y las poblaciones que son aguas abajo, donde hay alta predación.
podemos empezar a mirar cómo están cambiando en poblaciones naturales que viven en diferentes ecosistemas, en diferentes ambientes. Entonces, ojalá, creo que ojalá pudiera responder esa pregunta. Ha sido la motivación de empezar pues de continuar con este proyecto, y espero que no pasen muchos años antes de que pueda responderle esa pregunta, profesora Aldana. El profesor Renilberto López Conde: se podría pensar que la genética influye en el comportamiento, pero no lo explica todo, y que el ambiente lo modula para determinar qué más características genéticas se expresan o no. Absolutamente, y eso es una excelente pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. El comportamiento pues no es una excepción a los rasgos en genética, que son una combinación de lo que llamamos la carga genética y la carga ambiental. Entonces, en genética en general vamos a tener factores o rasgos como lo son, por ejemplo, el color de los ojos, que tienen puramente un control genético. Es decir, que no importa si comemos espinaca o comemos lechuga o comemos pura carne, o si crecimos en un ambiente frío o en un ambiente caliente, si nuestros genes dicen que vamos a tener ojos azules, tenemos ojos azules. Por el contrario, hay otros rasgos que son como la altura. Nosotros heredamos de nuestros papás una información genética que dice si tenemos tendencia a ser altos o ser bajitos, pero si comemos bien, hacemos ejercicio, dormimos bien, no tenemos estreses, pues vamos a llegar a un rango máximo de esa altura, mientras que si no nos alimentamos bien y no tenemos una buena infancia, pues vamos a llegar al rango mínimo de esa altura, ¿cierto? Entonces hay una combinación del ambiente y de los genes para ciertos rasgos. La gran mayoría de los rasgos genéticos o de los rasgos en general, pues tienen esta mezcla de control genético y control ambiental. Y pues para el comportamiento esto no es una excepción. Y creo que es uno de los grandes debates que hay en psiquiatría y en psicología, es cuál es el componente del nature versus nurture, que llaman en inglés. Entonces es todo este debate para muchos, por ejemplo, que hablan mucho con los asesinos en serie, de qué tanto son creados versus que nacieron de esta manera. También hablan pues, de muchos síndromes comportamentales, de qué tanto es una cosa que venía preprogramada versus cómo fueron criados los niños en su infancia, o los traumas que tuvieron por guerras o por diferentes condiciones sociales. Entonces en el comportamiento digamos que este matrimonio o esta combinación de factores ambientales y factores genéticos es sumamente importante, y efectivamente hemos comprobado en el laboratorio que teniendo los mismos genes, estos son experimentos que han hecho en Drosophila, donde uno puede tener un montón de mosquitas que tienen los mismos genes, que vienen como de los mismos papás, y las crían en ambientes muy diferentes, y se han dado cuenta que efectivamente pues terminan teniendo comportamientos ligeramente diferentes. Entonces esto, para mí, por ejemplo, en el laboratorio, es sumamente importante, si quiero llegar al componente genético, criar a todos los pececitos en el mismo ambiente, porque si no, pues vamos a tener un componente ahí que no podemos controlar, ¿cierto? Y es, digamos que un segundo paso, una vez que ya entendimos bien el componente genético, tratar de investigar cómo podemos cambiarlo cuando cambia el ambiente. Pero es una excelente pregunta. En el comportamiento siempre va a ser importante la cultura, siempre va a ser importante el ambiente en donde se creció, el ambiente en donde se está pues desempeñando un comportamiento, siempre va a ser igual de importante que el componente genético. Bien. El rector de la Universidad Simón Bolívar ha sido profesor de varias universidades y directivo de varias universidades, y tiene el título de PhD. Expresa lo siguiente: fascinante. Yo me quedé en lo que se hacía hace 10 años, pero esto tiene una promesa maravillosa. El problema es que el aspecto translacional es complicado. Pasar los hallazgos en animales a humanos sigue siendo problemático. Sobre todo, no es ético experimentar con humanos, de manera que el único camino es este. Además, el reto de traducir estos comportamientos, que podríamos llamar básicos, al humano, que puede construir sobre la anatomía básica, a comportamientos condicionados por la altura, por la historia, por las creencias, es una promesa maravillosa. Muchas gracias a la doctora Natacha por su maravillosa e inquietante charla. Muchísimas gracias, sí es.
es efectivamente el tema traslacional es algo que pues que todos buscamos llegar allá y tiene unos retos importantísimos. Yo creo que en el nivel de investigación que yo hago, el tipo de preguntas que yo hago, que son de ciencia básica, nosotros lo que hacemos es generar hipótesis para estudios que nos vayan acercando a esa traslación del conocimiento. Es decir, que si yo genero un candidato, un gen que encuentro que en estos guppies es importante para, por ejemplo, el comportamiento social o las preferencias sociales, que son un síntoma de autismo, esto va a generar más investigación, por ejemplo, en ratones, en modelos que tienen más afinidad biomédica, para mirar si efectivamente entre el pez y el ratón se mantuvo esa red génica pues, en los vertebrados, y si esto efectivamente es una línea prometedora para continuar los estudios y de pronto en unos años llegar a diseñar una terapia génica que pueda ser probada. Pero obviamente entre producir la hipótesis en guppies y llegar a un estudio clínico, pues hay muchísimo trecho, muchísima plata y muchísimo tiempo. Entonces, yo siempre pienso que pues la ciencia básica, además de darnos el conocimiento, que es lo que nos hace humanos, esta búsqueda del conocimiento, pues es algo que la ciencia básica hace por excelencia, pero también nos provee muchas hipótesis. Cada vez la ciencia se ha vuelto más integrativa, cada vez estamos separando más el estudio de la biodiversidad y la evolución del estudio biomédico y el estudio clínico. Nosotros ahora, por ejemplo, acabamos de ganarnos con Ciencias un proyecto muy bonito en donde vamos a estudiar en pez cebra con CRISPR, vamos a apagar un gen que se llama la neuroligina, porque creemos que es un gen que está muy conectado con el comportamiento de estrés, con el manejo del estrés. Y vamos a mirar, investigar para tratar de devolverle al país, como científicos, tratar de involucrarnos en la realidad social del país. Vamos a pues vamos a acercar a los psicólogos, a la población postconflicto, a personas que han sido víctimas de la situación de violencia del país, pues a que puedan recibir apoyo psicológico, y también vamos a mirar si este gen está variando entre estas víctimas que sufren de estrés postraumático por culpa de la violencia del país, pero vamos a mirar si vemos una variación en este gen de manera que nos permita predecir el riesgo de desarrollar estrés postraumático después de haber estado expuestos a la violencia del país. Entonces, pues esos serían unos primeros pinitos en tratar de entender la genética del comportamiento humano, pero son intentos que tenemos de relacionar lo que hacemos en peces con la realidad de los desórdenes y las enfermedades que vemos en humanos. Bueno. Luis Ernesto Hernández dice: buenas tardes, doctora. Extrapolando su investigación al ser humano, ¿cómo la etología nos ayuda como especie? Pues mira, esa respuesta a esta pregunta es muy compleja. Es muy compleja y yo creo que es la razón por la que yo estudio comportamiento en peces, porque entrar a estudiar el comportamiento en humanos es una cosa completamente diferente y de un nivel de complejidad muchísimo mayor. Yo siempre digo que yo le tengo pánico a los humanos porque es muchísimo más complejo pues el estudio de nuestro comportamiento y sobre todo entender cómo casan la cultura, los factores ambientales de diferentes índoles con la genética. Entonces eso es muy difícil de entender en humanos. Pero el estudio de la etología en humanos y en animales, perdón, en peces, sobre todo en estos peces que tienen un sistema nervioso central mucho más simple, es que nos permite encontrar unos patrones en medio de esta inmensa complejidad que son el cerebro y los patrones neurogenómicos asociados con el cerebro. Y como en los vertebrados hemos evolucionado unas partes del cerebro que no son iguales en humanos y en peces, pero tienen un mismo origen. Es decir, que podemos encontrar zonas equivalentes entre el cerebro de un pez y el cerebro de los humanos. Y podemos encontrar también una similitud en las redes génicas que identificamos en el pez y en el humano. Por ejemplo, los genes candidatos que yo he encontrado en el pez son genes que también están presentes en el humano y que hacen parte de redes biológicas que son conservadas entre los peces y los humanos. Entonces, así como no podemos decir, bueno, si
en las guppies encontramos que este gen es el que controla exactamente cómo escogen pareja, pues yo no puedo decir que ese es el gen que en humanos hace que uno le guste un señor en la discoteca o no le guste. Esto no lo puedo hacer, pero sí nos da unas pistas sobre los genes que son importantes en el control de nuestro propio comportamiento, porque estas redes biológicas son conservadas en los vertebrados. Entonces, esta es la manera como podemos, digamos que, conectar la etología con la comprensión de nuestro propio comportamiento. Doctora Solmar Kimball pregunta dos cosas. ¿Por qué se benefician las hembras al seleccionar a sus parejas? ¿Y es importante la genética para nosotros, para nuestra familia? La pregunta que acabas de hacer es sumamente interesante. Es una pregunta que, más allá de los guppies, es general en biología y viene de una razón muy biológica de los diferentes roles que tienen en la reproducción los machos y las hembras. En la mayoría de las especies en biología, hay excepciones, pero en la mayoría de las especies, las hembras son las que seleccionan a los machos. Entonces los machos desarrollan estos colores o los cantos o los bailes para poder atraer a las hembras y decirle, bueno, escójame a mí. Esto se da porque los espermatozoides son muy baratos de producir, mientras que los óvulos no son baratos de producir. Y en la mayoría de las especies, las hembras son las que tienen la mayoría de la carga del cuidado parental. Entonces, si pensamos sin juzgar, aquí no estoy haciendo ningún tipo de defensa de un género o el otro, simplemente estoy diciendo que en general, si pensamos en cuál es la mejor estrategia para un macho en la naturaleza, de asegurarse que va a tener hijos con una buena hembra, con una hembra que sea de buena calidad, que le va a dar a sus hijos buenos genes, que los va a alimentar bien, pues la mejor estrategia para un macho que tiene un montón de espermatozoides, pues es aparearse con el máximo de hembras posibles, porque entre todas esas le va a pegar a las que son buenas. ¿Cuál es la estrategia para una hembra? La estrategia para la hembra es lo contrario, porque la hembra le costó mucho producir ese óvulo, la hembra no produce óvulos todo el tiempo y la hembra va a tener que cuidar esos bebés en muchos casos, en muchas especies. Entonces, la estrategia para una hembra es ponerle cuidado, mucho cuidado, a qué macho va a escoger para aparearse, porque de ese macho va a depender la calidad de sus hijos, va a depender la calidad de su progenie. Entonces, ¿qué es lo que vemos en evolución? Vemos un conflicto de intereses, vemos un conflicto de lo que le conviene al macho para ser exitoso y lo que le conviene a una hembra para ser exitoso, porque la una le conviene escoger, al otro le conviene maximizar sus números, digamos, para saber que ahí le pegan las buenas y que va a tener hijos de buena calidad en alguna de esas, ¿cierto? Por eso es que las hembras han evolucionado estas estrategias de selección tan sofisticadas para asegurarse que no, digamos que, para decirlo de una manera muy informal, no se la van a dejar hacer del macho, que el macho lo único que quiere hacer es aparearse con todas. Entonces las hembras han evolucionado estas técnicas de selección basado en color, basado en canto, basado en bailes, a veces en casas, en túneles. Ellas quieren que el macho muestre si es un macho bueno o no es un macho bueno para poderlo escoger. Entonces, esta es la razón por la que las hembras escogen a los machos y el beneficio que sacan de escoger es que van a tener hijos de mejor calidad si escogen un macho de mejor calidad. Para responder a la segunda parte de tu pregunta de si es importante la genética en la familia, no sé muy bien cómo responder a la pregunta porque es muy general, pero creo que lo que estás preguntando es si debemos tener en cuenta como la genética al momento de escoger pareja. Y pues creo que esto no es algo que hoy en día sea completamente posible, pero definitivamente la medicina está llegando a un punto en donde antes de tener hijos ya nos dan las herramientas para hacer estudios genéticos y poder evaluar la posibilidad de que tanto uno y su esposo tenga hijos tenga genes que si se juntan puede llegar a crear algún problema en un niño. Bueno, finalmente hay dos preguntas de una misma persona. El profesor Ricardo López pregunta, ¿cómo influye la genética en la inteligencia? Y segundo, ¿qué últimos hallazgos hay en el tema de la herencia en cuanto al cáncer de mama y cáncer de próstata? Para responder a tu primera pregunta de la relación entre la genética y la inteligencia, como
se podrán imaginar, este es un tema que tiene pues una cierta controversia social, entonces ha tenido como, es un área de la ciencia pues que tiene bastante impacto cada vez que publican un paper en esto, ahí tiene muchas interpretaciones. El último paper que yo vi que me llamó muchísimo la atención es algo que se llama estudios de asociación genómica. Entonces lo que hacen es que secuencian el genoma de un montón de personas y después les midieron la capacidad cognitiva con estos test de IQ o diferentes técnicas psicométricas que tienen para medir estas cosas. Y después asocian, dicen, bueno, ¿cuáles son las variantes genéticas que tienen en común todas estas personas que son muy inteligentes? Y ese estudio publicó efectivamente una lista de, ya no me acuerdo el número exacto, pero creo que eran entre 20 y 30 genes que ellos consideraban que según la estadística de su estudio estaban asociados con una mayor inteligencia en humanos. Obviamente estos test pues son estadísticos, pueden tener sus fallas, sus sesgos, pero para mí lo que hacen es que dan una indicación de que sí, efectivamente hay un componente genético que tiene un impacto en la inteligencia de las personas. Esto hay que igual interpretarlo con muchísimo cuidado, primero por lo que les estaba diciendo ahorita, que es muy raro que en genética tengamos un rasgo que sea puramente genético. Es decir, que esa inteligencia va a depender no solamente de esos cantidad de genes que nos dieron, sino va a depender de qué tanto leímos, de cómo comimos, de cómo se desarrolló nuestro sistema nervioso, de si fuimos al colegio, de si fuimos a la universidad. Eso es algo que se construye también pues de la misma manera que la carga genética que tiene. Y también pues para mí es importante resaltar que estos estudios ninguno ha encontrado como un par de genes asociados con la inteligencia, como que no hay un gen más mágico que diga, uy, este es inteligente y este no. Es una combinación de muchísimos genes. Y cuando las cosas están controladas por muchos genes, pues hacen que haya mucha más variación y que no sea una cosa tan determinística, que no es como que los dados salieron con este número en un gen y ya, es inteligente o no es inteligente. Es un rasgo bastante complejo, entonces es importante tener en cuenta que así como hay genes que están asociados con la inteligencia, son muchos genes y pues van a tener un efecto limitado en qué tanto pueden controlar la inteligencia. Respecto a la segunda pregunta del cáncer de mama y el cáncer de próstata, la respondo con la aclaración de que no soy experta en genética del cáncer. Te puedo contar lo que sé sobre estas áreas, y es que pues los cánceres a veces, por ejemplo el cáncer de seno, tienen el mismo nombre, pero tienden a agrupar muchas enfermedades que pueden ser muy diferentes. Y el cáncer de seno, por ejemplo, son muchas enfermedades que todas tienen el nombre de cáncer de seno. Hay unos que tienen un componente genético muy fuerte, hay unas que no le hemos encontrado el componente genético tan fuerte, hay unos que responden a hormonas, otros que no responden a hormonas, hay muchos tipos diferentes de cáncer de seno. Hay uno en particular que ha sido asociada con la familia de los genes BRCA. No sé si han oído hablar de estos genes, se volvieron muy conocidos o tuvieron un boom de publicidad hace unos años porque fueron los genes que le encontraron a Angelina Jolie. Ella se hizo un test genético y se dieron cuenta que ella efectivamente tenía estas variantes genéticas en estos genes que hacían que ella prácticamente seguro fuera a desarrollar un cáncer grave de seno, el mismo cáncer del que se murió su mamá, por eso ella se mandó a hacer el examen. Y estos son unos tipos de cáncer de senos que son sumamente agresivos y que si uno tiene las variantes genéticas es prácticamente seguro que uno sí le va a dar el cáncer. Entonces pues es mejor hacer el test diagnóstico y estar, digamos que prevenido al respecto. Los demás cánceres obviamente han sido asociados con diferentes componentes genéticos, pero de una manera mucho menos clara y menos determinante. Entonces no hay como un gen que uno pueda asociarle a cada tipo de cáncer y que uno pueda usarlo de diagnóstico para decir si le va a dar cáncer o no le va a dar cáncer. Tengo que admitir que con el cáncer de próstata, la verdad es que no estoy enterada de los avances genéticos que hay en esa área, entonces no te sabría responder. Listo. Creo que satisfecho, absolutamente completo de toda la explicación que ha tenido para la audiencia de nuestro programa cultural de 5 a las 5. Muy agradecido con usted, doctora Natacha, que se brindó toda para responder y para explicar con toda la ciencia todos los aspectos relacionados con la genética del comportamiento. Muy agradecido y espero pues que haya otra oportunidad
de tenerla aquí en el programa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por su atención, por la invitación, por darme una oportunidad de hablar desde lo que estamos haciendo ahorita en el laboratorio y ojalá tengamos la oportunidad de vernos de nuevo en el programa. Ok. Hasta luego, doctora. Sí. Hasta luego.